Hola chinitos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a resolver un problemita de física, especialmente de hidrodinámica, en lo que tiene que ver con mecánica de fluidos. Bueno, este problema en realidad es un medidor de Venturi. Discúlpenme por los dibujitos porque no soy bueno dibujando, pero dice más o menos así: que las áreas de las partes anchas y angostas de un tubo son respectivamente 50 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Es decir, acá tendríamos un área de 50 centímetros cuadrados y en esta otra parte de 10 centímetros cuadrados. El caudal del agua es de 2000 centímetros cúbicos por segundo y nos piden que determinemos primero cuáles son las velocidades en la parte ancha y angosta. Segundo, la diferencia de presiones en la parte ancha y angosta. Y por último, la diferencia de altura que va a haber en la columna de mercurio de este tubito de luz que está puesto ahí sobre el dibujito. Bien, para poder resolver esto, lo primero que tenemos que tener dos cosas en consideración. Lo primero es la que se conoce como ley de continuidad. La ley de continuidad nos dice que en un fluido que se mueve en forma estacionaria o con régimen permanente, el caudal permanece constante. Y el caudal, que lo vamos a simbolizar como Q, se puede calcular como la velocidad por la sección, o sea, por el área. Como es constante, esto implica que la velocidad 1 por la sección 1 tiene que ser igual a la velocidad 2 por la sección 2. Como nosotros conocemos el caudal, que es un dato, y conocemos las secciones, de esta formulita podemos determinar de alguna manera cuánto valen las velocidades. Entonces vamos a empezar contestando la pregunta. La primera pregunta nos pide entonces la velocidad en la parte ancha y angosta. Sería que la velocidad en la parte ancha, le voy a poner A, va a ser igual al caudal dividido la sección en la parte ancha. El caudal, como son 2000 centímetros cúbicos por segundo, sería conveniente llevar ese caudal a metros cúbicos por segundo. Es decir, si yo tengo 2000 centímetros cúbicos por segundo, y lo quiero llevar a metros cúbicos por segundo, lo debería dividir por 1.000.000. Aunque como el área viene en centímetros cuadrados, si yo reemplazo directamente las unidades, la velocidad me va a quedar en centímetros por segundo y después la llevo a metros por segundo, que sería más fácil. Entonces ponemos el caudal como 2000 centímetros cúbicos por segundo, dividido la sección en la parte ancha, que son 50 centímetros cuadrados, se simplificarían. Simplifico, me quedaría que la velocidad en la parte ancha entonces es 200 dividido 5, que eso nos daría 40 centímetros por segundo, o lo que es lo mismo 0,4 metros por segundo. Ahí tenemos la velocidad en la parte ancha. Para la velocidad en la parte angosta, que lo voy a simbolizar con la A minúscula, sería lo mismo, 2000 centímetros cúbicos por segundo, dividido el área de la parte angosta, que son 10 centímetros cuadrados. Simplificamos, o sea que nos quedaría 200 centímetros cúbicos, 200 centímetros por segundo, que es lo mismo que decir 2 metros por segundo. Entonces, la primera respuesta de la parte A, ya sabríamos entonces que la velocidad en la parte ancha me va a terminar quedando 0,4 metros por segundo, y en la parte angosta la velocidad es de 2 metros por segundo. Ya tenemos contestada la primera preguntita. Para contestar la segunda pregunta, que nos dice cuál es la diferencia de presiones en la parte ancha y en la parte angosta, nos vamos a basar en el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli para un tubo horizontal dice que la presión lateral en la parte ancha, en este caso, más 1/2 de la densidad por la velocidad en la parte ancha al cuadrado, tiene que ser igual a la presión lateral en la parte angosta, más 1/2 de la densidad por la velocidad en la parte angosta al cuadrado. Como me pide la diferencia de la presión entre la ancha y la angosta, esto lo voy a traer restando. Es decir, que la diferencia de presiones ahí, entre la parte ancha y angosta, este término pasaría restando al otro lado y me quedaría 1/2 de la densidad por la velocidad angosta al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad ancha al cuadrado. Sacando factor común 1/2 de la densidad, me va a quedar que la diferencia de presiones entonces
termina siendo 1/2 de la densidad por la velocidad en la parte angosta al cuadrado menos la velocidad en la parte ancha al cuadrado. Como este dato los acabamos de calcular, la densidad, como es agua, lo vamos a tomar como 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo único que nos resta hacer es el calculito. Bien, entonces la diferencia de presiones, que la puedo calcular como delta P, va a terminar siendo 1/2 de 1000 por la velocidad en la angosta, que es 2 al cuadrado, menos en la parte ancha, que es 0,4 al cuadrado. Si hacemos esta cuentita, nos va a quedar entonces 500 por paréntesis 4 menos 0,4 al cuadrado, cierro paréntesis, igual 1920. 1920 en este caso son pascales. O sea que la segunda pregunta sería que la diferencia de presiones es de 1920 pascales. Esa es la respuesta a la pregunta B. Y para contestar la pregunta C, ¿qué significa esto? Obviamente, donde el líquido circula con menor velocidad, la presión lateral es mayor que aquí. Entonces, por eso el mercurio, en este caso, se ha desplazado más hacia abajo que en este lado, porque acá la presión es mayor. La diferencia entre estas dos presiones es 1920 pascal. Entonces, para determinar la altura de eso, me baso en el teorema de la hidrostática, que dice que la diferencia de presiones es igual a la densidad, en este caso, del mercurio, porque es lo que está puesto en el tubito, por G por el desnivel H entre el tubo. Si de ahí despijo H, me va a quedar que va a ser delta P sobre la densidad del mercurio por G. El delta P lo tenemos calculado, que es 1920 pascales. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metros cúbicos por 9,8, que sería la aceleración de la gravedad. Si hago esta cuenta, gordos, tengo 1920 dividido paréntesis 13.600 por 9,8, cierro paréntesis, igual a 0,01 metros. O sea que el desnivel en el mercurio sería 0,01 metros, o lo que es lo mismo en este caso 1 centímetro. Ese sería el desnivel que habría de mercurio en el tubito. Bueno, viejo, lo he hecho muy rápido, aparentemente muy fácil, pero es un problema para tener en cuenta. Recuerden que todo esto sale del teorema de Bernoulli, que si quieren, para pasárselos en limpio y que recuerden una fórmula, sería la siguiente. El teorema de Bernoulli nos dice entonces que la presión en la entrada del líquido más 1/2 de la densidad, pero la velocidad en la entrada al cuadrado tiene que ser igual a la presión en la salida más 1/2 de la densidad por la velocidad de la salida al cuadrado. Si esto lo traigo restando y eso lo debo restando, me va a quedar que la diferencia de presiones entre la entrada y la salida termina siendo 1/2 de la densidad por la velocidad de la salida al cuadrado menos la velocidad de la entrada al cuadrado. A su vez, si esto está conectado en un tubito de mercurio, termina siendo la densidad del fluido que está en el tubo, que generalmente es mercurio, por la densidad, por G, perdón, por el desnivel del mercurio. O sea, con estas cositas es donde estoy trabajando para este problema o para este medidor de Venturi. Chicos, espero que les haya ayudado y los veo en la próxima. Hasta luego.